Hola, bienvenidos a este sexto encuentro de epistemologías de las ciencias sociales. Bueno, en este encuentro vamos a ver estructura y superestructura. Venimos viendo en las distintas clases cómo, la, cómo hay distintas formas de abordar la ciencia, los distintos canales que hay en la producción del saber. Este, en, en el último encuentro vimos los conceptos como el discurso, ¿no? En la anterior clase vimos los aparatos de reproducción ideológica, estos discursos que son reproducidos por estos aparatos, ¿no? Estos discursos son de alguna forma esos lugares donde el sujeto se sumerge simbólicamente y, y concibe el mundo de una manera, ¿no? De una forma de, de- de ver, de pensar, de sentir, de producir el saber. Este, esta producción del conocimiento se encuentra sujeto a múltiples variables, ¿no? Estas variables son económicas, sociales, políticas, culturales, contextuales, ¿no? El conocimiento diría Peirce, es como una corriente y las olas son su expresión, ¿no? Este, si es que mal no recuerdo que la frase era así. Bueno, en este encuentro les vamos a dejar una actividad de inicio que van a poder encontrar en el foro y lo que tratamos de que con esta actividad pongan en juego las categorías conceptuales hasta ahora abordadas por la cátedra. Este es una es un fragmento, van a leer, del texto de Bakunin de Dios y el Estado, y con las distintas categorías conceptuales que hemos trabajado en las clases, vamos a armar una, una construcción personal acerca de qué es lo que ustedes se imaginan, ¿no? Este, en cuanto a la producción del saber y los opuestos que confluyen, que confluyen en ella, ¿no? Justamente en este texto van a encontrar una metáfora muy linda en cuanto a Satanás como el primer libre pensador, ¿no? El primer emancipador de los mundos, y a Dios como un niño encolarizado porque Eva y Adán comieron del fruto de la ciencia. Así que bueno, los dejamos un ratito con esta actividad y volvemos un rato más tarde a la clase. Bueno, para adentrarnos más a la clase de hoy, hoy vamos como dijimos recién, vamos a ver un filósofo que ya vimos en la clase número 4, es Louis Althusser, un filósofo francés, marxista, influenciado por Lacan, por Michel Foucault, por varios filósofos de renombre de la época. Bueno, entendemos que la producción del saber, como decíamos, es multiproblemático, ¿no? Hay muchas formas de encarar y de encauzar la producción del saber. Lo que nos toca hoy, ¿no? Hablando específicamente de Althusser, vamos a hablar de lo que es la infraestructura y la superestructura, ¿no? O sea, vamos a hablar de la estructura, vamos a hablar de la estructura y de la superestructura. Justamente para el autor, ¿no? O sea, el Estado es un aparato de represión de la clase dominante, ¿no? Obviamente que cuando hablamos de la clase dominante hablamos de la burguesía, hablamos de la burguesía sobre la clase obrera. Hay que descubrir justamente cuáles son estos mecanismos, digamos, ¿no? que hacen a esta opresión. Y para esto Althusser nos ofrece algunas coordenadas interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, él ejemplifica, ¿no? De alguna manera esta cuestión de la estructura y de la superestructura con un ejemplo de los diferentes pisos, ¿no? que hay entre uno y otro, ¿no? Cómo se va escalando, ya lo vamos a ver en la actividad de cierre, vamos a ver algunas formas de cómo se estructuraba la sociedad en los distintos momentos, y eso nos va a servir para entender mejor
las categorías conceptuales que hoy queremos poner en juego, ¿no? Uno de lo fundamental, ¿no? de estas cuestiones de esta reproducción son los aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Que son instituciones que hacen parte del Estado en el que detenta el poder la clase dominante, en los cuales se hace uso justamente de la violencia, ¿no? Y de todos los recursos que tenga el Estado para legitimar justamente este discurso. Hay que entender que, digamos, el dominio, digamos, ¿no? de esta corriente, digamos, que se quiere legitimar por parte de las clases dominantes es básicamente de uso privado, ¿no? Por ejemplo, las escuelas, las iglesias, los aparatos ideológicos de Estado son instrumentos en los cuales están en poder de un Estado y lo que busca perpetuar no solamente en el contexto del momento, sino a lo largo, digamos, de la historia son las relaciones sociales de producción, ¿no? Una escuela, básicamente, para, para el autor lo que hace es legitimar esas relaciones sociales. Un ejemplo burdo, si uno es hijo de comerciantes, obviamente que esto vimos por otros autores que hay puntos de resistencia en los cuales no siempre pasa eso, pero lo que se va a intentar es que ese hijo de comerciantes vuelva, ¿no? A ser comerciante o esté en otro tipo de escala no mucho mayor que donde que su escala de relaciones sociales de producción, que es donde se encontraba en las relaciones sociales de producción cuando, cuando empezó, digamos, por así decirlo. Este, los aparatos ideológicos de Estado reproducen las relaciones de explotación capitalistas. Son sin más relaciones de oposición que presentan, ¿no? Eh, bajo la dinámica del sistema capitalista, digamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que bajo estos puntos, ¿no? Bajo estas cuestiones, estos aparatos de reproducción ideológica, ¿no? Ideología del Estado, se dan de alguna forma una oposición, un choque entre una clase y otra, digamos. Podemos recuperar, si queremos acá, el concepto de campo de Bourdieu, ¿no? En donde confluyen diferentes intereses, donde hay una hegemonía, hay una contrahegemonía, hay una resistencia. Bueno, en estos aparatos ideológicos, ¿no? Como la escuela, la iglesia, también se encuentran estos focos de resistencia, así que hay también un poco de esperanza entre, entre tanta oscuridad, digamos, ¿no? Finalmente, teniendo en cuenta que el estudio de análisis realizado por el autor, ¿no? Estuvieron en gran medida atravesados por la discusión ideológica, eh, la caracterizaron finalmente, teniendo en cuenta que el estudio de Althusser es de una gran profundidad ideológica. Tenemos que entender que la ideología puede estar relacionada con la historia, pero en este caso de la lucha de clase, esta así no, en sí misma no está hablando de una historia concreta, o sea, no está hablando de un momento, no está hablando de una cuestión temporal, está hablando de una operación que se da, ¿no? En el marco de estos aparatos ideológicos que el Estado usó no solamente en el último siglo, sino que lo ha usado a lo largo de la historia de los diferentes tipos de estados que han pasado y que han atravesado la humanidad, ¿no? Eh, es un modus operandi, digamos, ¿no? Es un modus operandi, esa sería la, la forma de decirlo, digamos. Eh, la idea se presenta como una realidad histórica, básicamente debido a que es una abstracción mental, ¿no? Y al definirse como tal, la historia pasa a estar por fuera de ella. Eso es lo que nos dice el autor. El autor nos dice eso, ¿no? Que la historia pasa a estar por fuera de esta cuestión. Pero la ideología, efectivamente, si es una representación mental de de la relación de los individuos con las condiciones de existencia de su realidad,
¿no? Eh, es porque aun cuando no haga parte de ella, la ideología se refiere necesariamente a circunstancias en que esta realidad se presenta, ¿no? En que ese momento está, está presentado, digamos, ¿no? No está de más mencionar que la ideología es directamente proporcional a esta cuestión de la existencia de los individuos, digamos. Toda ideología se realiza por el sujeto y para los sujetos, ¿no? Sin embargo, la correspondencia entre el individuo y la ideología es igualmente de gran importancia y determinación, ¿no? Eh, Puesto que la ideología hace de los individuos sujetos, ¿no? Adeptos unos a otros y principios que configuran la vida social. Eh, cuando, cuando entonces quiere decir que la ideología está hecha de sujetos, ¿no? Para sujetos, lo que está diciendo es que somos nosotros mismos los que generamos estos mecanismos. No es que hay algo externo a la sociedad o a los sujetos que lleva, ¿no? a esa situación, sino que es la misma sociedad por unas cuestiones estructurales, bueno, justamente la estructuralista, la que lleva, ¿no? a generar estas cuestiones de dominación, de legitimación, de, de la explotación de una clase sobre otra. En esta obra, Luis Althusser no solo suscita una gran reflexión en torno al enfoque estructuralista, como dijimos recién, ¿no? Inevitablemente la lectura trasciende hasta el análisis crítico del sistema que hoy en día podemos ver en las relaciones tanto económicas, sociales y políticas que se dan en el seno de nuestra sociedad. Bueno, espero que les haya parecido interesante el encuentro de hoy. Hay muchas cosas para reflexionar sobre el tema. Les vamos a dejar una actividad de cierre, una actividad donde ustedes van a poder visualizar algunas de las estructuras sociales del momento y cuáles eran su composición. Y lo que nosotros les pedimos es que jueguen un poco, ¿no? a describir cuál es la estructura social que hoy en día ustedes pueden llegar a describir de manera sencilla, ¿no? De manera simple pero no simplista. Así que bueno, hasta la próxima.